Durante miles de años, el río Jordán ha sido un testigo silencioso de profecías. El cruce de Josué, el manto de Elías y el bautismo del Hijo de Dios son todos testimonios de su historia sagrada. Pero hoy, algo ha cambiado. Desde sus profundidades y cielos, emergen informes de criaturas colosales moviéndose bajo la corriente y figuras angélicas radiantes cerniéndose sobre el agua. Sellos antiguos, ligados a la revelación, están emergiendo del lodo, y se están descubriendo fósiles que se asemejan a los híbridos descritos antes del diluvio. Los eruditos están aterrorizados, los gobiernos guardan silencio y los creyentes de todo el mundo se hacen la misma pregunta: ¿son estas las últimas señales antes del regreso de Jesucristo? Esta noche, conectaremos cada descubrimiento y revelaremos por qué millones creen que la profecía se está desarrollando en tiempo real. Antes de empezar, dale a me gusta, comenta y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la advertencia más clara hasta ahora de que el rey está a la puerta. La primera señal no vino del cielo, ni de las montañas que rodean el valle del Jordán. Vino de las profundidades, frías, oscuras e intocadas por manos humanas durante milenios. Los buzos que entraron al río esa mañana esperaban silencio, limo y el flujo lento y habitual de las aguas antiguas. En cambio, sus cámaras grabaron algo que no debería existir, algo vivo, algo enorme. Al principio, todo lo que vieron fue movimiento, una ondulación lenta y sombría muy por debajo de ellos, como si el lecho del río mismo se estuviera moviendo. Pero luego la forma irrumpió en la oscuridad. Extendida por el encuadre estaba la mitad delantera de una criatura diferente a cualquier animal de agua dulce conocido. Su piel era pálida, casi translúcida, brillando con un resplandor fantasmal a medida que la luz del sol se filtraba. Los buzos la describieron más tarde como un fantasma viviente, un cuerpo que parecía real e imposiblemente irreal al mismo tiempo. Cuando giró, el verdadero horror de su forma se hizo visible. Su movimiento era serpentino, fluido pero potente, demasiado potente para los canales poco profundos del Jordán. Los buzos estimaron su longitud total entre 15 y 20 pies, 4.5 y 6 metros, mucho más grande que cualquier bagre, esturión o anguila jamás documentada en esta región. Luego llegó el momento que heló a cada testigo. La criatura se detuvo lentamente, como si fuera consciente de los humanos que flotaban sobre ella. Levantó la cabeza lo suficiente como para revelar el tenue contorno de una mandíbula, larga, estrecha y bordeada con algo que reflejaba la luz de los buzos, no dientes, sino algo parecido a hueso o cartílago blindado. El agua a su alrededor vibró suavemente, como si respondiera a su presencia. Y luego, con un repentino estallido de velocidad que desafió su tamaño masivo, la criatura desapareció en la nube de limo debajo. Cuando se revisó el metraje, los eruditos quedaron atónitos. Los biólogos marinos no pudieron clasificarla. Los zoólogos rechazaron las explicaciones naturales, pero los teólogos reconocieron algo antiguo. Su movimiento se parecía al leviatán bíblico descrito en Isaías, un ser monstruoso que agita las profundidades. La carne pálida y la columna blindada evocaban criaturas que existieron antes del diluvio, antes de que el mundo fuera remodelado, antes de que la corrupción fuera limpiada por el juicio de Dios. Génesis habla de un tiempo en que toda carne había corrompido su camino, y seres extraños vagaban por la tierra como abominaciones híbridas. ¿Podría esta criatura ser un remanente, un superviviente de un mundo borrado, o peor aún, algo que ha vuelto a despertar? Algunos eruditos se atrevieron a sugerir que lo que los buzos encontraron podría no ser un animal en el sentido tradicional, sino una señal, un símbolo profético que surge de las profundidades, reflejando las antiguas advertencias de que los límites entre el cielo, la tierra y el abismo temblarían a medida que se acercan los últimos días. Si esta es la primera revelación del Jordán, entonces las próximas señales pueden ser aún más inquietantes. Quédate con nosotros porque lo que emerja a continuación sacudirá todo lo que creías saber. El segundo fenómeno no surgió de las profundidades del Jordán, descendió de arriba. A medida que el sol bajaba detrás de las colinas y el crepúsculo se asentaba sobre el valle, múltiples testigos a lo largo de las orillas del río comenzaron a reportar la misma visión increíble: una figura alada y radiante flotaba en el aire justo encima del agua, suspendida entre la tierra y el cielo como si no la sostuviera nada en absoluto. Los relatos son notablemente consistentes. La gente describió ver una explosión de luz blanco-dorada que apareció sin previo aviso, iluminando la superficie del río con un brillo suave y ondulante. Al principio, algunos pensaron que podría ser un dron, reflejando los últimos rayos de sol.
Pero los drones no se expanden, contraen ni despliegan alas. Los drones no emiten una luz cálida que se extiende uniformemente sobre el agua, ni se mueven sin sonido. Esta figura sí lo hacía. Los testigos permanecieron en silencio, muchos arraigados al lugar, mientras el ser luminoso revelaba su forma más claramente. Sus alas no eran como las plumas de los pájaros, ni las aspas mecánicas de la tecnología. Se desplegaron lentamente, deliberadamente, como si cada movimiento llevara peso. El aire a su alrededor brillaba, distorsionando el reflejo en la superficie del agua. Las alas parecían estirarse hacia afuera, mantenerse, y luego plegarse de nuevo, enviando un sutil pulso de luz en todas direcciones. La figura misma permaneció casi inmóvil, desviándose solo ligeramente. Sin embargo, esos leves movimientos desafiaban todas las expectativas naturales. Se movía contra el viento en lugar de con él. Su cuerpo permanecía perfectamente estable, incluso cuando ráfagas barrían el valle. Flotaba en su lugar con una precisión que ninguna criatura voladora o máquina conocida podría imitar. Varias personas intentaron grabar la visión con sus teléfonos. Todos los vídeos muestran el mismo desafío, la figura aparece como una silueta brillante e indistinta. La intensidad de la luz abruma los sensores de la cámara, difuminando la forma y distorsionando los bordes. Sin embargo, la forma es inconfundible, un cuerpo central con alas extendidas, suspendido en el aire, irradiando un brillo suave pero potente. Al comparar con las descripciones bíblicas, las similitudes son asombrosas. Lucas describe a los ángeles apareciendo con vestiduras deslumbrantes, su presencia abrumando a quienes los presencian. Daniel relata haber visto un ser celestial, cuyo aspecto era como un relámpago y cuyo rostro brillaba con esplendor. Los relatos del Jordán reflejan estos pasajes con una precisión inquietante, particularmente la cualidad luminosa y la incapacidad de los ojos humanos o incluso de los dispositivos modernos para capturar la figura claramente. Ninguna explicación atmosférica encaja. Esto no era niebla, ni luz solar curvándose en ángulos inusuales, ni un dron, ni un globo, ni un reflejo. El movimiento por sí solo elimina todas las posibilidades naturales. Incluso los expertos en fenómenos aéreos admitieron que la quietud, el comportamiento de la luz y la estructura de las alas no coinciden con ninguna aeronave o animal conocido. Lo que hace que esta aparición sea especialmente convincente es el número de testigos independientes. Locales, turistas, pescadores y conductores reportaron los mismos detalles esenciales sin comunicación previa. Muchos describieron una inmediata sensación de asombro, no miedo, no confusión, sino una profunda conciencia de que estaban presenciando algo más allá del mundo ordinario. Si la figura era un mensajero, una advertencia o una señal sigue siendo debatido. Pero su aparición sobre el río Jordán, el mismo lugar donde los cielos se abrieron una vez sobre Jesús, ha dejado a los eruditos y creyentes con una única conclusión innegable: algo sagrado ha regresado al cielo sobre esta antigua agua. Poco después de que la aparición aérea asombrara a quienes estaban a lo largo del Jordán, surgió otro descubrimiento, esta vez del lecho del río mismo. Buzos y arqueólogos, trabajando a lo largo de un meandro poco profundo, desenterraron un objeto que no debería haber estado allí. Incrustado bajo capas de limo compactado había un sello de piedra redondo, perfectamente conservado a pesar de su inimaginable antigüedad. Una vez sacado del agua, las grabaciones se hicieron claras: un ángel de 6 alas que sujetaba una serpiente enroscada bajo sus pies. La iconografía no era aleatoria. Las 6 alas rara vez se encuentran en el arte del antiguo Cercano Oriente, excepto en representaciones de seres celestiales, serafines o mensajeros de alto rango. Sin embargo, esta figura no aparecía en una pose de adoración o bendición. Se mantenía en una postura de dominio, como si forzara a la serpiente a someterse. El cuerpo de la serpiente estaba retorcido en una forma contorsionada que sugería resistencia, pero las manos del ángel la mantenían firmemente en su lugar. Los expertos esperaban que las inscripciones externas fueran simples bordes o patrones decorativos. En cambio, el análisis reveló marcas que coincidían con los símbolos religiosos protosumerios más antiguos, una escritura más antigua que el hebreo, más antigua que Babilonia, más antigua que las civilizaciones que una vez dominaron Mesopotamia. Como tales marcas terminaron en un artefacto enterrado bajo el Jordán es un misterio que nadie puede explicar completamente. Lo que realmente asustó a los investigadores fueron los escaneos ultravioleta. Bajo luz normal, el sello aparecía como una sola talla.
Pero bajo exposición UV, emergieron tenues marcas secundarias, líneas delgadas y precisas que formaban patrones inquietantemente similares a constelaciones celestiales. Algunas alineaciones coincidían con cúmulos estelares conocidos. Otras coincidían con formaciones utilizadas en antiguos calendarios proféticos asociados con ciclos de juicio y restauración. Esto planteó una posibilidad inquietante: el sello podría no haber sido una simple reliquia religiosa. Podría haber sido parte de un sistema codificado, un artefacto creado intencionalmente para marcar o contener algo. La combinación de la restricción angélica, la iconografía de la serpiente y las disposiciones astronómicas se alinea estrechamente con la visión registrada en el último libro de las Escrituras, donde un ángel desciende con autoridad para atar al dragón por un periodo divinamente designado. Los eruditos que examinaron el sello propusieron una teoría: podría pertenecer a una tríada que representa atadura, juicio y liberación. Si es cierto, este objeto podría ser solo una pieza de una secuencia profética más grande, una que simboliza la restricción de fuerzas espirituales hasta un tiempo determinado. Y ahora, después de siglos oculto bajo el Jordán, ha emergido. Si esta aparición fue aleatoria o programada es una pregunta que genera un intenso debate. Pero su repentina aparición en la misma región, que es testigo de otros fenómenos inexplicables, sugiere que los antiguos límites espirituales pueden estar cambiando y que las señales largamente anunciadas en las Escrituras podrían estar avanzando hacia su cumplimiento. Si este descubrimiento te intriga, asegúrate de darle me gusta al vídeo, deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete para no perderte la próxima revelación del río Jordán. El fósil desenterrado era diferente a todo lo que los investigadores esperaban encontrar a lo largo del Jordán. Lo que inicialmente parecía ser un esqueleto fragmentado se reveló rápidamente como una forma estructurada y deliberada, un organismo que se resistió a cualquier intento de clasificación. El equipo de excavación trabajó en silencio mientras el primer arco costal completo emergía del sedimento endurecido. Las costillas se curvaban de una manera distintamente humanoide, simétricas y proporcionadas como si estuvieran formadas para un torso erguido. Sin embargo, unidas a este marco inconfundiblemente humanoide había extremidades que pertenecían a un mundo completamente diferente. Los brazos eran alargados, depredadores, terminando en extensiones parecidas a garras en lugar de manos. La densidad ósea medida estaba muy por encima de la de cualquier primate conocido. Cuando finalmente se descubrió el cráneo, los murmullos se extendieron por el equipo. El cráneo no se parecía al de un hombre, un animal o cualquier eslabón evolutivo. En cambio, presentaba crestas sobresalientes donde parecían haber crecido cuernos, con cavidades formadas para soportar extensiones antinaturales. La columna que se extendía desde la parte posterior del cráneo llevaba placas dorsales, segmentos gruesos y blindados dispuestos como escudos naturales. Cada elemento del esqueleto sugería un organismo construido para la fuerza, la agresión y la supervivencia en un mundo mucho más duro que el conocido hoy. Y sin embargo, la estructura humanoide no podía ser ignorada. Esto no era ni bestia ni hombre, era algo intermedio. Las pruebas de radiocarbono solo profundizaron el misterio. Las muestras tomadas de múltiples puntos produjeron edades salvajemente inconsistentes. Algunas lecturas caían dentro de periodos históricos antiguos, otras indicaban una edad que precedía por completo a la civilización registrada. Varios resultados apuntaban a una era alineada con las líneas de tiempo prediluvianas, una edad referenciada en las escrituras pero continuamente debatida en los círculos académicos. El laboratorio repitió las pruebas, recalibró el equipo y comparó los resultados con instalaciones internacionales. Las inconsistencias persistieron. A medida que las fotografías circulaban entre los eruditos bíblicos, surgió una perspectiva diferente. La estructura reflejaba descripciones conservadas en los primeros escritos judíos de seres que existieron antes del diluvio, la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos textos antiguos describen uniones antinaturales, una generación de híbridos que corrompieron el orden genético de la Tierra. La escritura registra que en aquellos días, toda carne había corrompido su camino sobre la Tierra, una declaración que se extiende más allá del fracaso moral humano hacia la distorsión biológica. Las características del fósil se alinean inquietantemente bien con esos relatos. Una caja torácica humanoide emparejada con extremidades depredadoras sugiere una mezcla de formas que nunca se pretendieron que coexistieran. El cráneo con cuernos evoca representaciones de gigantes antiguos y criaturas guerreras descritas en la literatura postexílica.
Las placas blindadas se asemejan a rasgos atribuidos a seres poderosos que desafiaban el diseño natural. Una pregunta domina cada discusión: ¿cómo llegó una criatura así a reposar bajo el río Jordán? Si el diluvio enterró restos de un mundo anterior, entonces la erosión, los lechos de ríos cambiantes o el tiempo divino pueden haber traído este a la superficie. Su reaparición coincidiendo con otros eventos sin precedentes a lo largo del Jordán ha obligado a muchos a reconsiderar advertencias de Génesis largamente descartadas. Estos antiguos híbridos fueron borrados una vez antes como parte de un juicio divino destinado a limpiar la creación. La posibilidad de que un remanente haya surgido ahora plantea un pensamiento sobrio: quizás la historia no solo se está repitiendo sino que se está revelando. El fenómeno que se desarrolló a continuación a lo largo del río Jordán dejó incluso a los investigadores experimentados sin palabras. A diferencia de los avistamientos de criaturas o el híbrido fosilizado desenterrado anteriormente, este evento no fue un descubrimiento, fue una erupción, una transformación, una revelación violenta. Algo debajo del Jordán no solo fue expuesto, se abrió paso hacia el mundo exterior. Comenzó con un temblor bajo, lo suficientemente sutil como para que la mayoría de las personas cercanas asumieran que era maquinaria que pasaba o el cambio de la corriente del río. Pero debajo de la superficie, la presión se estaba acumulando, una presión lo suficientemente fuerte como para deformar las capas de sedimento que habían permanecido intocadas durante siglos incalculables. Momentos después, los testigos observaron con incredulidad cómo la línea de flotación se partía. Una cresta oscura apareció, elevándose lenta pero inevitablemente, empujando hacia arriba como la propia columna vertebral de la Tierra. En cuestión de minutos, una sección entera del lecho del río, ancha, rectangular e inquietantemente simétrica, emergió de las profundidades. El agua se derramó violentamente por sus lados, revelando bordes demasiado rectos, demasiado deliberados para ser una formación natural. Se elevó no como un montículo de lodo, sino como una plataforma sellada, rompiendo una barrera que la había mantenido oculta durante siglos. Los espectadores describieron el movimiento como propositivo, determinado, incluso vivo. Cuando los investigadores se acercaron a la superficie recién expuesta, sintieron algo inesperado: calor. No el calor de la piedra cocida por el sol, sino un calor interno profundo que irradiaba en pulsos constantes, casi como un latido. Los instrumentos confirmaron ligeras fluctuaciones de temperatura, ciclando en un patrón rítmico que ningún objeto geológico debería producir. Lo que yacía debajo de esta estructura estaba activo. El descubrimiento inmediatamente generó comparaciones con textos antiguos. Isaías habla de un tiempo en que la tierra revelará su sangre y no cubrirá más a sus muertos. Apocalipsis describe el abismo siendo abierto, liberando fuerzas largamente atadas por mandato divino. La alineación de esta masa de tierra que se eleva con estos pasajes proféticos fue imposible de ignorar. Muchos comenzaron a llamar al sitio el despertar, convencidos de que algo una vez sellado ahora se estaba agitando. Análisis posteriores revelaron marcas a lo largo de los bordes, tenues, casi borradas, pero visibles bajo cierta luz. Parecían surcos grabados hace mucho tiempo, corriendo paralelos como líneas de límite o sellos. Los eruditos sugirieron la posibilidad de que esta estructura nunca fue destinada a ser vista. Fue construida para permanecer oculta bajo el agua y la tierra, preservada para un tiempo específico. Y ahora ese tiempo ha llegado. El evento desató especulaciones en todo el mundo. ¿Era esta la plataforma de un antiguo altar, una cámara funeraria, una puerta? Algunos propusieron que podría representar un escenario profético, un lugar designado donde un evento divino se desarrollaría. Otros temían que significara que una antigua restricción se había roto, liberando lo que había sido suprimido desde los días del juicio. Una cosa es cierta: la aparición de esta estructura no ocurrió de forma aislada. Ocurrió en medio de una serie de señales sin precedentes: una criatura de las profundidades, apariciones angélicas, fósiles prediluvianos y aguas de color sangre. Cada evento tenía su propio peso, pero juntos formaron un patrón demasiado deliberado para descartarlo. El río Jordán está revelando sus secretos capa por capa, y cada revelación parece apuntar en la misma dirección: una ruptura de sellos antiguos, un temblor de los cimientos espirituales y el cercano regreso de Cristo. Si este fenómeno te plantea preguntas, o si tienes tu propia interpretación, deja un comentario a continuación. Tu perspicacia puede ayudar a otros a comprender lo que se está desarrollando ante nuestros ojos. La transformación del río Jordán comenzó sin previo aviso.
No hubo tormentas, ni derrames industriales, ni informes de actividad ambiental inusual que la precedieran. En un momento, el agua se movía con su familiar tono apagado. Al siguiente, llevaba un color tan vívido que los observadores pensaron que el sol mismo había cambiado. El río se tornó en un carmesí transparente, brillando de una manera que hacía que la superficie pareciera iluminada desde abajo. No estaba turbio, no era denso, no estaba nublado. En cambio, era sorprendentemente claro, lo suficientemente claro como para ver las piedras debajo. Sin embargo, cada centímetro estaba empapado de rojo. Lo que llamó la atención de los observadores primero fue la pureza visual del color. Los típicos eventos de agua roja en el mundo son causados por proliferaciones de algas, sedimentos en suspensión o interacciones químicas que producen una decoloración turbia y opaca. Pero esto era diferente. El Jordán reflejaba la luz del sol en brillantes destellos escarlata, casi cristalinos, como si el color se hubiera fusionado con el agua misma en lugar de ser transportado por partículas. Minutos después del cambio, un olor distintivo se elevó en el aire. Los testigos lo compararon con el hierro, el metal caliente o la sangre abierta, penetrante, inconfundible e inquietantemente orgánico. La gente a lo largo de las orillas retrocedió instintivamente, incluso mientras se inclinaban más cerca por incredulidad. Muchos residentes dijeron que solo el olor hacía imposible interpretar el evento como meramente ambiental. Cuando se recolectaron muestras, los resultados complicaron aún más el asunto. Las pruebas de laboratorio no detectaron pigmentos, organismos en floración, ni minerales o colorantes conocidos. Bajo microscopía, el agua parecía químicamente normal, aparte de un leve aumento de iones de hierro, muy por debajo de los niveles necesarios para causar una coloración tan intensa. Los científicos concluyeron que la apariencia del agua no coincidía con ningún proceso natural conocido. Parecía ser una anomalía sin un mecanismo definible. Entre las comunidades locales, las reacciones fueron rápidas y uniformes. Muchos recordaron inmediatamente la primera plaga registrada en Éxodo, cuando el Nilo se convirtió en sangre. Los padres señalaron el río y repitieron versículos transmitidos por generaciones. Los ancianos recordaron a los observadores más jóvenes que tal señal solo había aparecido en momentos de confrontación divina en la historia bíblica. La interpretación colectiva no se enmarcó como metáfora o coincidencia, sino como un eco directo de un texto largamente venerado en esta región. Los testigos describieron el impacto emocional como abrumador. Algunos dijeron que la visión desencadenó una sensación de pequeñez, como si el río mismo se hubiera convertido en un testigo contra el comportamiento humano. Otros sintieron una pesadez, una presión comparable a estar en una sala de tribunal esperando un veredicto. El color, el olor y la brusquedad de la transformación se combinaron para producir una atmósfera que no era ni pánico ni reverencia, sino algo suspendido entre ambos. Eruditos religiosos de todo el Medio Oriente analizaron el evento con cautela. Señalaron que tanto Isaías como Joel hablan de señales de sangre que aparecen en el mundo natural antes de periodos de agitación. Si bien no afirmaron un cumplimiento profético definitivo, reconocieron que la convergencia de simbolismo, ubicación y momento exigía atención. El enrojecimiento duró horas antes de desvanecerse gradualmente, no en rayas o parches, sino uniformemente, otra característica inusual. Cuando finalmente se disipó, el río volvió a su flujo ordinario, dejando solo preguntas, un persistente olor metálico en el aire y la impresión de que algo antiguo había rozado los límites del presente. El Jordán ha cambiado de color antes, pero nunca así, nunca con tanta claridad, y nunca con el peso de las escrituras tan inmediatamente reconocido por quienes lo vieron. En toda la escritura, la última generación se caracteriza no por un solo evento, sino por una convergencia, múltiples señales que se desarrollan en estrecha sucesión, cada una haciendo eco de profecías pronunciadas con miles de años de diferencia. Lo que está sucediendo alrededor del río Jordán se alinea extrañamente con este patrón. En lugar de anomalías aisladas, los fenómenos parecen reflejar un marco escritural más amplio que describe la condición del mundo antes del regreso de Cristo. El discurso de Jesús en Mateo habla de señales tanto en la tierra como en los cielos, un temblor global en la naturaleza que apunta hacia un cambio en el tiempo divino. Lucas registra su advertencia sobre naciones en angustia, abrumadas por eventos que no pueden explicar ni controlar. Estas nunca fueron concebidas como vagas metáforas espirituales, fueron descritas como marcadores observables y tangibles. Los profetas amplían esta imagen.
Joel declara que aparecerán maravillas en las profundidades y los paisajes, extraños sucesos que emergerán de lugares largamente asociados con encuentros divinos. Estas manifestaciones se presentan no como perturbaciones aleatorias, sino como señales que revelan que el reino espiritual se está acercando al físico a medida que la historia se aproxima a su momento culminante. El libro de Apocalipsis completa el marco. Juan escribe sobre límites que se rompen, bestias que surgen, seres celestiales que descienden, sellos que se desatan y restricciones antiguas que se eliminan. Cada símbolo representa un cambio en el orden espiritual a medida que el mundo avanza hacia el cumplimiento del plan final de Dios. Cuando se examinan colectivamente, los recientes descubrimientos del Jordán se alinean sorprendentemente con estas categorías. Uno se asemeja al surgimiento de una criatura de otro mundo, que Apocalipsis asocia con la agitación y la confrontación. Otro se asemeja a los remanentes del Génesis temprano, sugiriendo el resurgimiento de cosas vinculadas a la corrupción antes del diluvio. Las señales que involucran la presencia angélica reflejan pasajes en Judas y Apocalipsis que describen a seres celestiales posicionados para la última fase del cronograma de Dios, y manifestaciones inusuales que evocan imágenes de fuego y gloria se conectan tanto con Éxodo como con los capítulos iniciales de Apocalipsis, donde la presencia divina aparece no sutilmente, sino con un brillo abrumador. Lo que hace que estos paralelismos sean notables no es su simbolismo individual, sino su momento. La Escritura enfatiza que la última generación será testigo de múltiples señales en una temporada condensada, una secuencia rápida en lugar de un cronograma disperso. La profecía, en otras palabras, se acelera. La alineación no afirma que el fin haya llegado. La Escritura advierte contra las declaraciones definitivas, pero sugiere que la historia ha entrado en un umbral donde las advertencias antiguas y los eventos modernos se cruzan con una claridad inusual. El patrón que se forma alrededor del río Jordán encaja con el modelo bíblico de convergencia, recordando al mundo que la profecía no es un texto estático. Es una narrativa que se despliega. Y según esa narrativa, cada señal apunta hacia la misma verdad, la cercanía del Rey. Cuando todas las señales se ven juntas, un solo mensaje se eleva por encima de cada pregunta, cada debate y cada análisis científico, algo está cambiando en el paisaje espiritual de nuestro mundo. El río Jordán, que alguna vez fue un lugar de tranquila memoria, ahora se erige como un lienzo viviente donde la antigua profecía y la realidad moderna se encuentran. Ninguna generación anterior a la nuestra ha sido testigo de una sucesión tan rápida de acontecimientos en un lugar tan profundamente entrelazado con la historia bíblica de la redención. A lo largo de las Escrituras, Dios a menudo habla a través de eventos imposibles de ignorar, momentos que conmueven tanto la tierra como el corazón humano. Los profetas describieron un tiempo en que las cosas ocultas serían reveladas, cuando los límites se aflojarían y cuando la propia creación señalaría el acercamiento de un punto de inflexión divino. El río Jordán, históricamente el sitio de transformación, pacto y revelación, ahora resuena con esa misma urgencia. Ya sea que uno vea estas señales como advertencias, invitaciones o confirmaciones, todas apuntan hacia la misma conclusión enfatizada repetidamente a lo largo del Nuevo Testamento: el regreso de Jesucristo no llegará sin una serie de precursores. No es el miedo lo que impulsa esta realización, es el reconocimiento. Reconocimiento de que el mundo se está alineando con patrones largamente anunciados. Reconocimiento de que los reinos espiritual y físico se están acercando. Reconocimiento de que el Rey que una vez entró en estas aguas con humildad puede pronto regresar en gloria. El propósito de estas señales no es asustar, sino despertar, para llamar la atención de nuevo a la verdad en un mundo ahogado por el ruido, para recordar a la humanidad que la historia no está a la deriva sin rumbo, sino que avanza hacia un momento definitivo planificado desde el principio. Cada río, cada montaña, cada vida finalmente se presentará ante ese momento. Si estos eventos te han conmovido, dale a me gusta a este vídeo, deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete al canal para no perderte la próxima revelación mientras continuamos descubriendo lo que está sucediendo en esta antigua región. Gracias por ver y mantente vigilante. La historia aún no ha terminado. La vida ahora fluye más escasa que nunca. En los últimos años, los niveles de agua han disminuido drásticamente debido a la sequía, la mala gestión y el uso excesivo. En algunas secciones, el lecho del río, una vez caudaloso, está expuesto, seco y agrietado, revelando cosas largamente enterradas bajo la superficie. Pero con la pérdida de agua ha llegado el surgimiento de algo más, descubrimientos inexplicables y perturbadores que tienen profecía bíblica escrita por todas partes.
El río Jordán se tiñe de rojo sangre. Era una mañana tranquila cuando los lugareños cerca del río Jordán presenciaron algo profundamente inquietante. El agua se había vuelto roja, no solo un tinte o una decoloración turbia. No, el río corría de un rojo intenso, vívido, rojo sangre. La transformación fue tan drástica, tan repentina, que envió ondas de choque a través de los pueblos cercanos. Al principio, los funcionarios lo atribuyeron a la escorrentía industrial o a una rara proliferación de algas. Pero los expertos ambientales no pudieron encontrar una explicación consistente. Y luego llegó la noticia de todo el mundo. En Argentina, un río conocido por su suave caudal se tiñó de rojo de la noche a la mañana. En China, un arroyo de montaña, una vez prístino, se tiñó de carmesí sin previo aviso. En Perú, los aldeanos testificaron que su río corrió rojo durante 3 días, luego se secó por completo, dejando atrás tierra agrietada y árida. ¿Coincidencia? ¿O algo mucho más grande se está desarrollando? Muchos han comenzado a conectar estos eventos con la profecía bíblica, específicamente Apocalipsis 16:4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Podrían estos ríos estar respondiendo a un juicio divino? ¿Podríamos estar presenciando las mismas señales predichas hace miles de años? ¿Podría ser este el principio del tiempo del fin? Y luego otro evento escalofriante golpeó el corazón del mundo religioso. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, falleció en circunstancias repentinas y misteriosas. Sus últimas palabras registradas, según fuentes vaticanas, aludieron a una gran verdad que, según él, ya no podía permanecer oculta. Esta pérdida se produjo justo cuando la antigua profecía de San Malaquías llega a su final culminante. Según la profecía, el último Papa, Pedro el Romano, guiaría a la Iglesia durante un periodo de caos, tribulación y, en última instancia, juicio divino. Ahora, con el Papa Francisco ausente, muchos temen que el momento del surgimiento del Anticristo esté cerca. ¿Es todo solo una cadena de extrañas coincidencias, o las piezas de un rompecabezas largamente anunciado finalmente se están armando justo ante nuestros ojos? Espera un segundo. Toca el botón de me gusta. Deja un comentario a continuación y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. Una tablilla de piedra con inscripciones antiguas. Mientras excavaban a lo largo de una sección recién expuesta de la orilla del río Jordán, un grupo de trabajadores notó algo que sobresalía del lodo, plano, angular y oscurecido por la edad. Lo que descubrieron no era solo otra piedra. Era una enorme tablilla, de casi 4 pies, 1,2 metros, de ancho y cubierta de misteriosas inscripciones que asombraron a todos los presentes. A primera vista, los grabados parecían una mezcla de hebreo antiguo, arameo y algo completamente desconocido. Erosionadas, pero aún visibles, las inscripciones estaban cuidadosamente grabadas y dispuestas en líneas como un mensaje, quizás incluso una advertencia. Los arqueólogos rápidamente trajeron a expertos en idiomas. Después de varios días de cuidadosa limpieza y escaneo, surgió una traducción parcial. Entre las frases descifradas había declaraciones escalofriantes como, el río sangrará. Él se levantará de abajo, la trompeta sonará y el fuego descenderá. Los orígenes de la tablilla siguen siendo inciertos. No hay registros de tales combinaciones de idiomas en ningún texto religioso o mesopotámico conocido. Algunos creen que fue obra de una secta oscura que una vez vivió en secreto cerca del Jordán, posiblemente con creencias apocalípticas. Otros especulan que los grabados podrían ser parte de un antiguo lenguaje ritual diseñado para ser entendido solo durante un cierto momento de la historia. Y sin embargo, el momento de este descubrimiento hace que muchas personas se hagan preguntas más profundas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Es coincidencia que esta tablilla fuera encontrada justo después de que el río se tiñera de rojo? Aún más curioso es que la piedra fue enterrada deliberadamente, encapsulada en capas de piedra caliza y lodo, como si alguien quisiera preservarla hasta un momento específico, un momento como el de hoy. ¿Podría ser que nunca fuimos destinados a encontrarla hasta ahora? Pero no te vayas a ninguna parte porque el próximo descubrimiento en el río Jordán no está grabado en piedra. Es algo vivo, o al menos lo fue. Un ángel aparece en el río, una advertencia profética. Lo que sucedió a continuación ha asombrado a teólogos y observadores de profecías de todo el mundo.
Mientras el río Jordán fluía rojo en algunas partes, un grupo de fieles locales se reunió para la oración matutina. Fue entonces cuando apareció una figura brillante y alada de pie en las aguas poco profundas del río. Los testigos dicen que la figura irradiaba una luz brillante y sus alas brillaban como oro fundido. Nadie pudo explicar cómo apareció o cómo desapareció momentos después sin dejar una sola ondulación. Pero lo que realmente hace que este momento sea significativo es lo estrechamente que refleja las visiones proféticas descritas en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 14, 6-7, está escrito: «Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Diciendo a gran voz: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». ¿Podría esta figura angélica ser uno de los mensajeros predichos para aparecer en los últimos días? ¿Fue esta una advertencia divina, un llamado al arrepentimiento antes del juicio? Algunos testigos afirman haber escuchado un zumbido bajo en el aire, casi como una trompeta sonando desde los cielos, inquietantemente similar a las 7 trompetas mencionadas en Apocalipsis, cada una de las cuales desata una nueva fase de juicio divino sobre la tierra. Otros cayeron de rodillas con asombro, abrumados por lo que describieron como una presencia santa. ¿Podría ser este el cumplimiento de la profecía, una señal final antes del fin? ¿Qué crees tú? ¿Fue este un mensajero divino enviado para despertar al mundo? ¿O fue algo completamente diferente? Quédate con nosotros porque el próximo descubrimiento que emerge del río Jordán es aún más aterrador y puede apuntar a algo monstruoso del mundo antiguo. Los restos de un monstruo marino en el río. Mientras realizaban un estudio de la orilla del río, un equipo de buzos y científicos se topó con lo que parecían ser los restos en descomposición de una criatura acuática masiva, diferente a todo lo registrado en la biología marina. El cadáver se extendía a lo largo de más de 30 pies, 9 metros, con piel gruesa y correosa y tentáculos alargados y en descomposición enrollados como serpientes bajo la superficie. La cabeza presentaba una boca masiva, dentada y con forma de pico y ojos huecos, características inquietantemente reminiscentes de los antiguos monstruos marinos descritos en las Escrituras. Muchos han establecido paralelismos entre esta criatura y el Leviatán, una temible bestia marina de la que se habla en la Biblia. En Job 41, Dios lo describe con escalofriante detalle: no hay en la tierra quien se le parezca, criatura sin temor. Cuando se levanta, los poderosos se aterrorizan. Hace que las profundidades hiervan como un caldero. ¿Podría este monstruo de río ser más que una simple anomalía biológica? ¿Podría ser una criatura espiritual sellada hace mucho tiempo bajo las aguas del Jordán y ahora surgiendo a medida que se acercan los tiempos del fin? Algunos teólogos argumentan que Dios está levantando el velo, revelando las antiguas fuerzas que han permanecido ocultas desde el diluvio. A otros les preocupa que estas sean manifestaciones de guerra espiritual, señales de un conflicto profundo entre el bien y el mal que se desarrolla justo bajo nuestros pies. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? A medida que el río continúa secándose, más y más se está exponiendo, no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Qué crees que fue esta criatura? ¿Una señal de Dios o algo mucho más ominoso? Quédate con nosotros. El próximo descubrimiento podría ser el más asombroso hasta ahora. El Bunyip, un mito cobrando vida. En uno de los giros más extraños e inesperados de los descubrimientos en curso en el río Jordán, han surgido informes de una criatura que durante mucho tiempo se pensó que era cosa de leyenda, el Bunyip. Originario de la mitología aborigen australiana, se dice que el Bunyip habita en pantanos, billabons y ríos. Descrito como una aterradora bestia acuática con el cuerpo de un cocodrilo, la cabeza de un buey y extremidades parecidas a aletas como una foca gigante, ha sido descartado durante siglos como folclore, hasta ahora. Recientemente, un grupo de peregrinos acampando cerca del río Jordán reportó extrañas perturbaciones por la noche, fuertes salpicaduras, gruñidos guturales e incluso huellas de garras del tamaño de platos encontradas profundamente marcadas en las orillas fangosas. Grabaciones granuladas de teléfonos móviles muestran algo grande y oscuro sumergiéndose justo debajo de la superficie, moviéndose contra la corriente con una fuerza imposible. Si bien los científicos siguen siendo escépticos, teólogos y observadores de profecías se hacen una pregunta diferente: ¿qué pasaría si estas criaturas están resurgiendo como parte de un desmoronamiento espiritual mayor? ¿Podrían estos mitos estar arraigados en la realidad? Remanentes de un mundo prediluviano donde seres corrompidos por la influencia de los Nefilim y los ángeles caídos alguna vez vagaron libremente.
Por extraño que parezca, el libro de Apocalipsis advierte sobre extrañas bestias que surgen de las profundidades en los últimos días. ¿Podría el Bunjib, una vez enterrado en el mito cultural, ser ahora una señal de juicio o un heraldo de lo que está por venir? El Santo Grial. Entre todos los descubrimientos recientes a lo largo del río Jordán, este ha enviado las mayores ondas de choque tanto al mundo científico como al religioso. En lo profundo de una caverna sumergida de piedra caliza, los buzos descubrieron una copa como ninguna que hubieran visto antes. Forjada en oro macizo, la copa estaba grabada con antiguas inscripciones hebreas y arameas, idiomas asociados con la época de Jesús. El diseño de la copa es impresionante en su simplicidad, sin piedras preciosas, sin emblemas reales, solo una vasija lisa y brillante, desgastada por el tiempo y el agua. Pero lo que realmente la distingue es la inscripción alrededor del borde, parcialmente traducida como el pacto, la sangre, el reino venidero. ¿Podría ser este el Santo Grial, la misma copa que Jesús usó en la última cena? Los eruditos bíblicos han debatido durante mucho tiempo si el Grial es metáfora, mito o un objeto real oculto durante siglos. Sin embargo, aquí, en la tierra donde Jesús caminó, bautizó y comenzó su ministerio, un descubrimiento así adquiere un significado increíble. El río Jordán siempre ha simbolizado transformación, pacto y encuentros divinos. Que un artefacto tan sagrado salga a la luz aquí, en un momento en que las señales en los cielos, los ríos rojos y las apariciones angélicas están convergiendo, se siente profético. ¿Pudieron los primeros discípulos haber escondido esta copa para protegerla de la persecución? ¿O fue ocultada para un tiempo señalado, un tiempo como este? Los escépticos argumentan que es simplemente una valiosa reliquia del período del Segundo Templo. Pero los fieles se hacen una pregunta diferente: si este es el Grial, ¿qué significa su regreso? En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Mateo 26, 29. ¿Es la aparición del Grial una señal de que ese día está cerca? Sigue mirando. La revelación final está por llegar. El río está hablando. ¿Estamos escuchando? El río Jordán siempre ha sido más que un simple cuerpo de agua. Ha sido un símbolo de cruce, un lugar de limpieza, pacto y encuentro divino. Desde los días en que Josué guió a los israelitas a través de sus aguas divididas hacia la tierra prometida hasta el momento en que Jesús fue bautizado y los cielos se abrieron, el Jordán ha servido como un umbral divino. Y ahora parece que el río está hablando de nuevo. En los últimos días, el mundo ha sido testigo de una serie de eventos impresionantes e inexplicables a lo largo de sus orillas, un río tiñéndose de un rojo profundo, sangre, haciendo eco de las plagas del Éxodo y los juicios de trompeta de Apocalipsis. Una tablilla de piedra que advierte sobre fuego, sangre y fuerzas que surgen. Un ser angélico, radiante e imponente, apareciendo ante multitudes en las mismas aguas donde Jesús una vez estuvo. Los restos de criaturas que se pensaba que solo pertenecían al mito o al juicio antiguo, bestias marinas parecidas al Leviatán y el legendario Bunjib. Y lo más impactante, una copa de oro enterrada en una cueva, posiblemente el mismo Santo Grial. ¿Coincidencias o convergencias? Estos no son meros caprichos arqueológicos. Son mensajes proféticos, ecos de antiguas advertencias, señales escritas no solo en las Escrituras, sino ahora desarrollándose ante nuestros propios ojos. Dios está agitando las aguas de nuevo. El velo entre lo espiritual y lo físico se está adelgazando, y el mundo está siendo invitado, o quizás urgido, a prestar atención. En Lucas 21, 25-28, Jesús nos dijo claramente: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. La gente se desmayará de terror. En ese tiempo, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Así que preguntamos de nuevo: ¿estamos escuchando? ¿Estamos preparados? El río no habla con palabras, sino con maravillas. Y aquellos que tienen oídos para oír deben elegir ahora cómo responderán. Oremos. Padre Celestial, en esta hora de revelación, despertar y señales divinas, venimos ante ti con corazones humildes. Tú eres el Alfa y la Omega, el que fue, y es, y ha de venir. Te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a las maravillas y advertencias que se desarrollan en nuestro tiempo.
Gracias por recordarnos que tu palabra está viva y que tus promesas nunca fallan. Señor, danos discernimiento en un mundo nublado por la confusión. Concédenos la capacidad de ver lo que es tuyo y lo que es engaño. Cuando el miedo aumente, que la fe aumente más. Cuando el mundo tiemble, que tu pueblo permanezca firme, vestido de justicia, anclado en la verdad. Fortalece tu iglesia, Padre, no edificios, sino corazones, no programas, sino personas. Despierta a tu novia. Refínanos, purifícanos y prepáranos. Que el avivamiento se extienda por las naciones, por las ciudades, por los hogares. Que los hijos e hijas profeticen. Que los ancianos sueñen sueños. Y que los jóvenes lleven la antorcha de la verdad a un mundo que se oscurece. Oramos por los perdidos, por los que se han desviado, por los que duermen espiritualmente. Que esta sea la hora en que regresen. Mueve los corazones de los líderes, pastores y cada creyente para que se levanten, no en pánico, sino con propósito. Ayúdanos a prepararnos no solo físicamente, sino espiritualmente. Porque sabemos que tu regreso está cerca. Señor Jesús, ven. Pero antes de que lo hagas, que seamos fieles en cada palabra, cada acción, cada momento. Que vivamos como luz en la oscuridad. Que hablemos con audacia, amemos profundamente y llevemos nuestra cruz diariamente. Creemos que vendrás pronto. Prepara nuestros corazones. Haznos santos. Haznos listos. Y en el nombre poderoso y eterno de Jesús, oramos. Amén. ¿Son estas señales del fin de los tiempos? En Mateo 24, Jesús advirtió a sus discípulos sobre las señales que vendrían antes del fin de los tiempos. Él dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Las naciones estarán en angustia. La gente se desmayará de terror, aprensiva de lo que vendrá sobre el mundo. Mateo 24 y Lucas 21, 25-26. Durante siglos, los creyentes han leído estas palabras y se han preguntado, ¿cómo serán esas señales? ¿Cómo lo sabremos? Y ahora, más que nunca, parece que esas respuestas están tomando forma ante nuestros propios ojos. Hoy vemos ríos tiñéndose de rojo sin explicación científica. Vemos criaturas marinas masivas llegando a la orilla, apariciones misteriosas apareciendo en los cielos y reliquias sagradas siendo descubiertas después de siglos de silencio. Desde el Éufrates que se seca hasta el río Jordán, revelando tablillas antiguas e incluso avistamientos de figuras angélicas, estos no son solo eventos aleatorios. Reflejan las mismas señales sobre las que la Biblia nos advirtió. La reciente muerte del Papa Francisco ha provocado una conversación global. Algunos la conectan con la antigua profecía de los papas de San Malaquías, que hablaba de un papa final que serviría durante un tiempo de tribulación. El aumento de la agitación global, la confusión espiritual y la decadencia moral solo se alinea aún más con las advertencias del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, donde dijo que en los últimos días, la gente sería amante de sí misma, amante del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, amante del placer en lugar de amante de Dios. No es solo la Escritura. Lo sentimos. El mundo gime. Terremotos, inundaciones, incendios forestales y plagas, cosas que solíamos llamar desastres naturales, ahora parecen llamadas de atención sobrenaturales. Entonces, ¿son estas las señales del fin de los tiempos? Muchos están empezando a creerlo. Pero aquí está la verdad. El fin no es algo que temer. Es algo para lo que estar preparado. Para aquellos que conocen a Jesús, estas señales no son condenación, sino esperanza. Son recordatorios de que el Rey viene, de que todo lo que dijo es verdad, de que la justicia, la rectitud y la paz reinarán pronto para siempre. Si estás viendo estos eventos desarrollarse y sientes miedo o incertidumbre, que este sea tu momento para volverte a aquel que tiene el tiempo en sus manos. La Biblia dice, ahora es el tiempo del favor de Dios. Ahora es el día de la salvación. 2 Corintios 6, 2. El mañana no está prometido, pero Jesús sí. Él regresa no como un bebé en un pesebre, sino como un rey con poder y gloria, viniendo a juzgar el mundo y a reunir a su pueblo. La única pregunta que queda es esta, ¿estás listo? Fue uno de esos momentos en los que solo quería esconderme. Estaba en una reunión familiar, con un primo que me inspira el mejor sarcasmo.
En ese momento, me encontré orando: Espíritu Santo, necesito una dosis extra de amabilidad y paciencia ahora mismo, y algo de autocontrol adicional también sería útil. Pero, ¿estaba mal pedirle eso al Espíritu Santo en lugar de a mi Padre Celestial? La comunicación es fundamental para cualquier relación. La forma en que nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Cuando oramos, pedimos perdón, ayuda y sanación, todo lo cual fomenta la intimidad en nuestra relación. En su esencia, la oración es adoración. Por eso debemos orar solo a Dios. Nuestras oraciones no pueden ser respondidas por alguien sin poder divino. Si oramos a alguien que no sea Dios, es idolatría. Éxodo 22. Un Dios en tres personas. En la Biblia, hay un solo Dios que se revela en tres personas: Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos a Dios, ¿a quién debemos orar? ¿Está bien orar específicamente a Jesús o incluso al Espíritu Santo? Absolutamente. La forma más común de orar es al Padre a través del Hijo por el impulso del Espíritu Santo. Podemos acercarnos a Dios con confianza debido a nuestra relación con Jesús a través de la salvación. Pero nunca nos inclinaríamos a orar en primer lugar sin la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Efesios 2:18 nos asegura que por medio de él, Jesús, tenemos acceso en un solo Espíritu al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu no se celan entre sí. En Juan 10:30, Jesús dice que él y el Padre son uno. Cuando oramos al Padre, Jesús y el Espíritu Santo están allí e interceden por nosotros. Romanos 8:34 y Romanos 8:26-27. Cuando oramos a Jesús, el Padre se regocija y el Espíritu Santo escucha. ¿Te preguntas a qué persona orar? Así como a veces elegimos a qué amigo le confiamos algo según la naturaleza de nuestro problema, está perfectamente bien hablar directamente con cada persona de la Trinidad cuando se siente más natural hacerlo. Primero, Dios Padre. La mayoría de las oraciones se dirigen a Dios Padre. Jesús nos enseña a orar al Padre, y él ora al Padre durante todo su tiempo en la tierra. Juan 4:23 y Juan 17:1-26. Cuando somos salvos, Dios también se convierte en nuestro Padre. Juan 1:12. Podemos presentarle cualquier petición y él nos escuchará. Filipenses 4:6. Segundo, Jesús el Hijo. La oración más básica del corazón humano es: sálvame. Como nuestro Salvador, Jesús escucha esta oración y siempre la responderá. Cuando las personas a nuestro alrededor son salvas, es natural alabar a Jesús por su obra en la cruz. Jesús quitó nuestro pecado y nos presenta como justos ante Dios Padre. 1 Juan 1:9. Cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos con su autoridad. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Vino como siervo y tomó semejanza humana. Filipenses 2:7. Como resultado, a menudo es más fácil orar a Jesús cuando nuestros sentimientos son tiernos o nos sentimos débiles. Tercero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, al igual que Jesús y el Padre. Nos guía, nos consuela y nos ayuda a recordar las palabras de Jesús. Juan 2:26. El Espíritu Santo también nos da la capacidad de experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22. Si necesitas una dosis extra de cualquiera de esas cualidades, por supuesto, pídeselo directamente. Disfrutamos de la comunión con cada persona de la Trinidad cuando oramos. Después de todo, no hay nada en lo que una persona esté involucrada que las otras dos no lo estén. Así que, ya sea que oremos al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, lo fundamental es que oremos sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:16-18. Bueno, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es, de hecho, lo más importante de nosotros. Y confío en que el tiempo que pasemos en esta sesión, mientras nos movemos ahora hacia una búsqueda sincera y ferviente de quién es Jesús en relación con el Padre, nos ayudará a comprender con mayor claridad algo verdadero, algo más ricamente entendido sobre la naturaleza de Dios. De nuevo, te invito a explorar conmigo más a fondo las riquezas y la gloria del Dios a quien conocemos. Pero conozcámoslo mejor, ¿no? Amén. Al comenzar esta mañana,
quiero retomar donde lo dejamos anoche y recordarnos dónde lo dejamos en relación con la doctrina de la Trinidad para que sepamos exactamente dónde retomar esta mañana. Así que, en resumen, permítanme recordarles dónde concluimos anoche. Enseñanza ortodoxa sobre la Trinidad. La fe cristiana afirma que hay un solo y único Dios, que existe eternamente, mientras se expresa plena y simultáneamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada miembro de la deidad es igualmente Dios. Cada uno es eternamente Dios, y cada uno es plenamente Dios. No hay tres dioses, sino tres personas de la única deidad. Cada persona es igual en esencia, ya que cada uno posee plenamente la misma e idéntica naturaleza divina y eterna. Sin embargo, cada uno es también una expresión personal eterna y distinta de esa naturaleza divina indivisa. Debido a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen plenamente la misma e idéntica naturaleza divina, por lo tanto, lo que distingue a las personas de la deidad entre sí no es ni puede ser la naturaleza divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta naturaleza divina indivisa es poseída igualmente, eternamente, simultáneamente y plenamente por cada una de las tres personas de la deidad. Por lo tanto, lo que distingue a cada persona de la deidad entre sí es su papel particular en relación con las otras personas y las relaciones que cada una tiene con cada una de las otras personas. A la luz tanto de la igualdad de esencia como de la diferenciación de rol y responsabilidad, nos incumbe entonces observar cuidadosamente a cada miembro de la Trinidad en relación con los demás. Y, por supuesto, esto también afecta cómo entendemos la relación de cada miembro de la Trinidad con nosotros, lo que a veces se llama la Trinidad económica, Dios en relación con el orden creado. Así que estamos hablando tanto de la Trinidad inmanente, que es Dios en sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo en relación con las personas de la deidad, y la Trinidad económica, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en relación con su orden creado y, en particular, en relación con su pueblo. Así que aquí nos enfocaremos en nuestro tiempo juntos esta mañana y esta tarde particularmente en el Hijo y la relación del Hijo con el Padre. Esa es esta sesión y la relación del Hijo con el Espíritu. Lo veremos esta noche. Exaltemos en efecto las relaciones trinitarias de Jesucristo, la supremacía del Padre. Primero entonces, consideremos a Jesús y el Padre. Aquí es donde estamos hoy en nuestra sesión, Jesús y el Padre. Y quiero analizar con ustedes 4 encabezados principales bajo este gran tema que intentan capturar el corazón de la relación del Hijo con el Padre. En primer lugar, este es el lugar donde creo que debemos comenzar. Es tan claro en las Escrituras. Este primer punto debe ser anunciado con fuerza y claridad. Primero, el Padre es supremo entre las personas de la deidad. Considera un número de pasajes conmigo. Por ejemplo, considera Salmo 2, 7-9. ¿Recuerdas que en ese salmo, las naciones se enfurecen y se rebelan contra el Señor? Y Dios en los cielos no se estremece. No se retuerce las manos, preguntándose, oh, Dios mío, ¿qué puedo hacer con esta gente rebelde? Dios desde los cielos, recuerdas, se ríe de la rebelión de estas pequeñas e insignificantes criaturas suyas. ¿Y qué hace para responder a la rebelión de la tierra? Instala a su rey, a su hijo. Escucha Salmo 2, 7-9, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Te das cuenta de que Jesús viene a ganar las naciones? ¿Recuerdas la tentación de Cristo? Una de las tentaciones a Jesús es, póstrate ante mí, adórame, y te daré las naciones del mundo. Mateo 4, 9. Ahora, podrías pensar, qué oferta falsa. ¿No se da cuenta Satanás con quién está tratando? Este es el Hijo Eterno que viene en carne humana. Ah, pero como el Hijo encarnado, como el Hijo de David, la descendencia de Abraham, tuvo que venir y ganar las naciones. Y aquí en Salmo 2, el Padre dice, a ti, hijo mío, te doy el derecho de heredar las naciones. Las tendrás al venir y comprarlas con tu sangre derramada. ¿No es esto lo que dice Apocalipsis 5, 9? Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En este sentido, entonces, el Padre da a su Hijo el derecho de reinar como Hijo del Padre sobre las mismas naciones, el mismo mundo que ha creado como el Verbo del Padre. Es algo asombroso.
El Padre reina sobre el Hijo al darle al Hijo la herencia misma que él ganó con su vida, muerte y resurrección. Orando al Padre. Considera Mateo 6, 9-10, que es otra instancia donde es claro que Jesús entiende que el Padre tiene supremacía. Jesús dice, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús reconoce y nos anima a reconocer la supremacía del Padre. La oración cristiana debe modelar como Jesús nos manda orar. ¿Es esa una declaración asombrosa para ti que debemos orar como Jesús dijo que oráramos? Entonces él dice, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. No creo que sea sabio enseñar a nuestros hijos a orar a Jesús, querido Jesús. Honestamente, creo que lo hacemos porque suena dulce. No creo que lo hayamos pensado teológicamente. Creemos que suena más suave, más tierno, más gentil, lo que quizás indique que nuestra concepción del Padre necesita alguna reconstrucción. Pero Jesús dijo, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración cristiana se modela según la Trinidad. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, inspirados por, impulsados por, urgidos por el Espíritu Santo que obra en nosotros para orar lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios en el nombre de Cristo al Padre que reina sobre todo. Todas las cosas sujetas al Padre. Otro pasaje es 1 Corintios 15, al que volveremos más tarde. Es un texto muy importante para entender la relación de Cristo con el Padre. En 1 Corintios 3:28, leemos, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a él, Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, el Padre, para que Dios sea todo en todos por toda la eternidad. Como veremos más en unos momentos, hay un reconocimiento por nada menos que el mismo Jesucristo de que el Padre es supremo en la deidad y supremo sobre todo el orden creado. Efesios 1:3 lo vimos anoche. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo especifica a propósito al Padre como aquel que justamente recibe nuestra más alta alabanza y gloria, ya que eso se repite 3 veces. Luego, en esos versículos que vimos anoche, alabanza al Padre. Gloria al Padre por lo que ha hecho a través de su Hijo en el poder del Espíritu. Gracias por ver y mantente atento al próximo vídeo. Manchando prendas, tejados y caminos de piedra. Los científicos rápidamente lo etiquetaron como lluvia de sangre, un raro evento meteorológico típicamente causado por partículas de polvo en el aire mezclándose con la humedad en la atmósfera. Pero había algo diferente en esta lluvia, el polvo era demasiado fino, el tono rojo demasiado profundo. Las muestras tomadas por ambientalistas locales revelaron un contenido rico en hierro, pero también compuestos orgánicos aún no completamente explicados. Era como si los cielos no solo se estuvieran agitando. Estaban enviando un mensaje. Y luego empeoró. No mucho después de que la lluvia cesó, el río Jordán, ya afectado por la sequía y el daño ambiental, comenzó a cambiar. Secciones enteras adquirieron el color carmesí. Fotos y vídeos inundaron las redes sociales. El agua, una vez conocida por bautismos y bendiciones, ahora parecía la escena de una advertencia. Las autoridades locales buscaron explicaciones, depósitos de hierro, proliferaciones de algas rojas, escorrentía química, pero no se encontró nada concreto. La transformación fue demasiado repentina, demasiado concentrada, demasiado simbólica. Para los creyentes, los paralelismos eran innegables. En Éxodo 7 y 20, Moisés golpea el Nilo con su vara, y éste se convierte en sangre, la primera de 10 plagas enviadas para sacudir a Faraón y despertar a un pueblo endurecido. En Apocalipsis 16:4, leemos, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Podría el Jordán, el mismo río donde Jesús fue bautizado, estar haciendo eco ahora de ese mismo patrón divino? Un presagio de juicio, no destinado únicamente a castigar, sino a despertar a un mundo dormido. Líderes de fe de todas las denominaciones emitieron el mismo clamor, esto no es una coincidencia. Esto es profecía. Cuando el río de la misericordia se tiñe de rojo, no es solo la naturaleza la que clama. Es Dios llamando a su pueblo a casa. Y las señales aún no han terminado. La aparición de ranas en un río que se tiñe de rojo establece un paralelo directo y escalofriante con las plagas de Egipto descritas en el libro del Éxodo.
En la Biblia, Éxodo 7, 20-21 dice, Moisés alzó la vara, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, y los peces del Nilo murieron. Éxodo 8, 2-6 añade, si te niegas a dejarlos ir, enviaré una plaga de ranas. El Nilo pululará de ranas. Estas fueron la primera y segunda plagas enviadas por Dios para confrontar a Faraón y despertar a una nación endurecida, ambas señales claras de advertencia y juicio divinos. ¿Qué hace que esto sea significativo hoy? Si las ranas aparecen de forma antinatural en un río como el Jordán o el Éufrates se tiñe de rojo, estas señales no son solo anomalías biológicas, pueden ser ecos espirituales. Muchos creyentes y eruditos bíblicos interpretan tales ocurrencias como la forma de Dios de recordarnos su poder y llamarnos de nuevo al arrepentimiento, tal como lo hizo en Egipto. Entonces, ¿es lo mismo que las plagas de Egipto? No exactamente lo mismo, pero son profundamente simbólicas. Estas señales pueden ser reflejos proféticos, patrones repetidos enviados no para aterrorizar, sino para despertar a un mundo que se aleja de la verdad. Y en Apocalipsis, esas mismas señales reaparecen en formas aún más aterradoras, pero esta vez como parte del juicio final. Si estas señales están apareciendo de nuevo, ¿qué está tratando de decir Dios? Es tiempo de oración, reflexión y preparación. La Biblia lo deja claro, Dios siempre advierte antes de actuar. Una oración para los cristianos. Padre Celestial, tú eres el Dios que dividió el mar y calmó la tormenta. Tú abriste el Jordán para que tu pueblo pudiera cruzar hacia la promesa. Tú abriste los cielos sobre sus aguas y declaraste a tu Hijo, Jesús, el Cordero amado, aquel que quita los pecados del mundo. Ahora, Señor, estás hablando de nuevo. A través de ríos que se tiñen de rojo, a través de ranas que surgen de la tierra, a través de tesoros antiguos y señales sagradas, estás llamando a tu pueblo una vez más, no con ira, sino con misericordia, no con condenación, sino con compasión. Padre, venimos ante ti con asombro. Fortalécenos cuando nos sintamos débiles. Despierta nuestros espíritus cuando nos desviamos hacia la complacencia. Guárdanos del miedo y anclanos en la verdad. Ayúdanos a ver tu mano en estas señales, no como coincidencias, sino como recordatorios divinos. No seamos como Faraón, cuyo corazón se endureció. No seamos como el mundo en los días de Noé, distraídos, engañados y desprevenidos. En cambio, haznos como las vírgenes sabias con lámparas llenas de aceite, esperando al novio. Nos arrepentimos, Señor, por nuestros pecados, por nuestras distracciones, por nuestra indiferencia. Pedimos un nuevo derramamiento de tu Espíritu. Reavívanos, llénanos, restáuranos y úsanos para que tu luz brille en la oscuridad que se cierne. Prepara a tu novia, Jesús. Que seamos santos como tú eres santo. Que anhelemos tu regreso, y que caminemos en fe, no en miedo, hasta que los cielos se abran y regreses en gloria. En el nombre poderoso e incomparable de Jesucristo. Amén. Esto es una señal de los tiempos del fin. El Jordán se está secando. El Éufrates está retrocediendo. Aguas que una vez dieron vida ahora se retiran, revelando misterios antiguos largamente ocultos bajo el lodo y la piedra. Huesos, ruinas, símbolos y señales, todo surgiendo al unísono. Estos ríos, centrales en la historia bíblica, están hablando de nuevo. Pero esta vez, su mensaje es más fuerte, más claro y más urgente que nunca. El mundo natural se alinea con lo sobrenatural. Lo que una vez fue metáfora se está convirtiendo en manifestación. El mundo no solo se está desmoronando. Se está revelando. Revelando la verdad de las Escrituras. Revelando el cumplimiento de la profecía. Revelando las últimas grandes advertencias del cielo. Jesús dijo en Mateo 12:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, la gente ignoró las advertencias. Vivieron despreocupadamente. Se rieron de la profecía hasta que cayó la lluvia. Y fue demasiado tarde. Hoy, la historia se repite. Los ríos se tiñen de rojo. Las ranas pululan por las orillas. Criaturas extrañas emergen. Iglesias antiguas y tesoros reaparecen de la tierra. Y aún muchos se niegan a ver. Pero las señales se multiplican. Las profecías cobran vida.
Desde el Jordán hasta el Éufrates, la tierra tiembla. Y Dios está llamando. Él no guarda silencio. Él es misericordioso, y lo suficientemente misericordioso como para enviar señales antes del juicio final. La plaga de ranas, el agua convertida en sangre, no son solo ecos del pasado de Egipto. Son avances del futuro del Apocalipsis. Los juicios de las trompetas no están lejos. Las puertas espirituales se están abriendo. La oscuridad y la luz están comenzando a separarse mientras el mundo se prepara para el regreso de su rey legítimo. Estamos viviendo en días proféticos. Este no es el momento del miedo. Es el momento de la fe. Es el momento de regresar, de arrepentirse, de despertar. El cielo está lanzando una invitación final. La puerta del arca todavía está abierta, pero no por mucho tiempo. Pronto los cielos se abrirán. El rey saldrá a cabalgar y todo ojo lo verá. Algunos se regocijarán, otros temblarán, pero todos sabrán que Jesucristo es Señor. El rey viene. ¿Estarás listo? Cada uno, desde las armas de bronce y hierro hasta el tesoro desenterrado, la aparición repentina de ranas, el regreso de peces bíblicos, el descubrimiento de iglesias antiguas y la transformación de las aguas del río en torrentes de color sangre, conlleva un peso mucho mayor que la mera arqueología o la coincidencia. Estas no son anomalías aisladas. Están haciendo eco de las mismas páginas de las Escrituras, señales, símbolos, advertencias. Estamos viviendo en un tiempo en que la profecía ya no es solo una previsión futura. Se está convirtiendo en nuestra realidad presente. Lo que la Biblia predijo hace miles de años ahora se está manifestando ante nuestros ojos. El río Jordán, que una vez se abrió para permitir que el pueblo de Dios cruzara a la tierra prometida, ahora se está abriendo de nuevo con un propósito, esta vez para revelar la verdad, conmover los corazones y despertar a las naciones. Este río sagrado es más que geografía. Es un recordatorio divino, un despertador profético que suena en el desierto de un mundo distraído. Es un GPS espiritual que recalibra nuestra atención de nuevo al pacto de Dios, de nuevo a su palabra, y hacia el cumplimiento de sus promesas. El Jordán nos llama a recordar quién es Él y a realinear nuestras vidas con su reino venidero. Dios no guarda silencio. Su voz está en el trueno. Su firma está en la lluvia. Sus advertencias están grabadas en piedra, escritas en aguas de color sangre y susurradas por la tierra temblorosa. Él está hablando a través de la naturaleza, a través de señales, a través de las Escrituras, a través del Jordán. La pregunta no es si está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos preparados? La evidencia está en todas partes. Y ya no está solo escrita en textos antiguos. Está fluyendo en ríos, cayendo del cielo y surgiendo de la tierra. ¿Seguiremos caminando como si nada estuviera pasando? ¿O abriremos nuestros corazones y responderemos antes de que sea demasiado tarde? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios que existe en tres personas eternas. La verdad plena de la Trinidad está más allá de nuestro alcance intelectual, pero la aceptamos por fe porque está enseñada en la Biblia. Según la Biblia, hay un solo Dios. Deuteronomio 6, 4, 1 Corintios 8, 6. Y este Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19, Lucas 3, 21-22, 2 Corintios 1 y 14. Cada persona de la Trinidad es CEO igual y CEO eterna. Ninguna es inferior a otra. Juan 1, 1-2. Son de la misma esencia y comparten la misma naturaleza. Como lo expresa el credo atanasiano, en esta Trinidad, ninguno es antes ni después, mayor ni menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas CEO eternas y CEO iguales. Y así debemos adorar la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Con esa base, podemos examinar quién es Dios Padre. Dios Padre es la primera persona de la Trinidad y sirve como su cabeza funcional. Él es un espíritu infinito y personal. Juan 4 y 24. Y ha sido identificado como Padre desde la eternidad pasada, tanto para su Hijo. Juan 3, 16-17. Y para su pueblo escogido.
Éxodo 4, 22-23, 1 Corintios 1, 3. Dios Padre no es ni masculino ni femenino, pero en las Escrituras se le refiere con pronombres masculinos. Esto retrata su cercanía paternal a su pueblo, así como su papel de autoridad como Dios. Algunos pasajes de las Escrituras describen a Dios Padre usando imágenes femeninas, mostrando su tierno cuidado y preocupación por su pueblo. Isaías 66, 13, Mateo 11 y 37. Aunque Dios Padre no es superior en esencia o ser al Hijo o al Espíritu, sí sirve como cabeza funcional de la Trinidad. Dios Padre es quien dirige la voluntad tanto de Dios Hijo como de Dios Espíritu, quienes voluntariamente se someten a Él a nivel funcional para cumplir la voluntad de Dios. Juan 14, 24-26, 2021. Dios Hijo es engendrado eternamente por Dios Padre y es enviado solo de Él. Juan 17. Mientras que Dios Espíritu Santo procede de Dios Padre a través del Hijo. Juan 3 y 26. Como cabeza funcional de la Trinidad, Dios Padre puede entenderse como el autor de todos los actos de Dios. Dios Padre es quien creó los cielos y la tierra. Génesis 1 a 2. Y lo hizo a través de Dios Hijo por el poder de Dios Espíritu. Génesis 1, 1-2, Colosenses 1 y 16. Él es la fuente de todos los demás actos divinos, incluyendo la elección, el llamamiento, la salvación, la santificación, la glorificación y más. Romanos 11 y 36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. RV. A través de su vida y ministerio, Jesús regularmente enseñó a sus seguidores quién es Dios Padre y cómo es Él. Las narrativas de los Evangelios nos dan la imagen más clara de quién es Dios Padre. Se nos dice que Dios es un Padre que ama profundamente a sus hijos. Juan 4 y 27. ¿Qué se le debe orar? Mateo 6, 6. ¿Qué es la fuente de salvación para todos los que vienen a través de Jesús? Juan 14, 276. ¿Y que tiene una voluntad que debe ser buscada? Juan 6 y 38. La Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, un Padre bueno, perfecto y amoroso. Los padres humanos pueden fallarnos, pero tenemos un Padre en el cielo que nos ama con un amor perfecto e incondicional. Jesús nos enseñó a llamarlo nuestro Padre. Él existe en unidad eterna y misteriosa con el Hijo y el Espíritu Santo como una sola deidad y es la fuente de todo lo que existe. Los adventistas del séptimo día abrazan lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, el Padre omnisciente, omnipotente y benevolente. Dios, el Padre eterno, es el Creador, fuente, sustentador y soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor inquebrantable y fidelidad. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo son también los del Padre. Génesis 1, 1, Deuteronomio 4 y 35, Salmo 110, 14, Juan 3 y 16, 14, 9, 1 Corintios 3 y 28, 1 Timoteo 11 y 17, 1 Juan 4, 8, Apocalipsis 4 y 11. Dios es nuestro Padre en el cielo y nosotros somos sus hijos. Así como los padres humanos aman a sus hijos, así nos ama Dios. Pero a diferencia del amor de nuestros padres terrenales, su amor es perfecto. Él te ama incluso más de lo que tus padres terrenales jamás podrían. Es increíble pensar que el Dios del universo, el que creó todas las cosas, nos llame sus hijos. Y sin embargo, eso es lo que nos dice la Biblia, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. 1 Juan 3, 1 RV. Dios es Padre de los huérfanos. Es una triste realidad en nuestro mundo pecaminoso que algunas personas carezcan de un Padre terrenal que los ame y los proteja como debería. Si tienes un Padre que ha herido tu alma, puedes estar seguro de que tu Padre celestial nunca te defraudará. El amor de Dios es perfecto y su gracia y misericordia nunca se agotan. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68, 5 RV. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. 1 Juan 4 y 18 RV. Dios es el Padre de Jesús. Dios Padre no solo es tu Padre celestial, sino que también es el Padre de Jesús. Según la Biblia,
Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 RV. Y vemos que Jesús llamó a Dios su Padre, Abba, que significa Padre en arameo. Y dijo, Abba, Padre, todas las cosas te son posibles a ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 2:36 RV. Dios es el creador y sustentador de la vida. Al principio, Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Él deseaba una relación con ellos, muy parecida a cómo se siente un padre hacia su bebé recién nacido. Dios formó a los humanos a su propia imagen, distinguiéndonos de cualquier otra cosa viviente en la tierra. Es cierto que no sabemos cómo es Dios. Por lo tanto, su imagen se define por quién es Él. Él nos confiere algunos de sus atributos clave. Esto significa que somos seres inteligentes y conscientes con la capacidad de elegir nuestras propias acciones y lealtades. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, porque también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje suyo somos. Hechos 5:28. Sí, hemos usado esta libertad para a menudo seguir nuestros propios caminos en lugar de los de Dios, pero el hecho es que no somos robots que operan con un programa. Dios nos dio nuestras propias mentes individuales y podemos conocer a Dios y conocer sus planes. Ninguna otra criatura en este universo lleva esta imagen de Dios. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.